Buenos días compañeros y tutor, mi nombre es Juan Manuel Vallejo, pertenezco al CEAS de Zipaquirá, al programa de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad voy a realizar la sustentación del literal D, del ejercicio número 4, que fue el que me correspondió. Entonces presento mi documento de identidad y procedo a la explicación. Entonces el enunciado del el ejercicio número 4, resolver y' más 2y' igual 3e a la t con y factor de 0 igual a 0, y' factor de 0 igual a 1. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aplicar la place y separamos en términos. Entonces l factor de y' más 2y' igual a 3e factor de t a la t. Eso me queda l factor de y doble' más 2l factor de y' igual a 3l factor de e a la t. Entonces lo que hacemos inmediatamente después es utilizar las fórmulas de Laplace para realizar las derivadas. Y queda l factor de y doblemente prima igual a s al cuadrado por l factor de y menos y sub 0 por s menos y a la 1 sub 0. Aplicando entonces quedaría la otra fórmula, l factor de y' igual a s por l factor de y menos y sub 0. Y reemplazamos en la ecuación. Entonces me queda de la siguiente manera: s al cuadrado l factor de y menos y sub 0 s menos y a la 1 sub 0 más 2 factor de sl factor de y menos y 0 menos y sub 0 igual de 3 por l factor de e a la t. Después de realizar el reemplazo, entonces ya realizamos la operación y me da s al cuadrado de l factor de y menos y sub 0 por s menos y a la 1 sub 0 más 2 por s por l factor de y menos 2y sub 0 igual a 3l factor de e a la t. Entonces reemplazamos en las condiciones iniciales y me quedaría s al cuadrado de l factor de y menos 0 por s menos y a la 1 sub 0 menos 1 más 2 sl por s por l factor de y igual a 3l factor de e a la t. Entonces, utilizando la tabla suministrada, nos damos cuenta que en el numeral 5 está lo que aparece: e a la a por t igual a 1 sobre s menos a. Entonces quedaría e a la 1 por t igual a 1 sobre s menos 1. Reemplazamos en la ecuación y eso me quedaría de la siguiente manera: s al cuadrado tl factor de y menos 1 más 2s por l factor de y igual a 3l por 1 sobre s menos t, que es donde estamos aplicando la fórmula, el reemplazo en la ecuación, reemplazando la ecuación. Luego entonces agrupamos en términos semejantes, poniendo a un lado el igual los términos con la l, y me queda de la siguiente manera: s al cuadrado de l factor de y más 2s por l factor de y igual a 3 por l por 1 sobre s menos 1 más 1. Factorizamos luego, entonces me queda de la siguiente manera: l factor de y factor de s al cuadrado más 2s igual a s menos 1 más 3 sobre s menos 1. Desarrollando quedaría l factor de y factor de s al cuadrado más 2s igual a s más 2 sobre s menos 1. Despejamos entonces y quedaría l factor de y igual a s más 2 sobre s menos 1 factor de s al cuadrado más 2s. Aquí realizamos ya entonces el despeje de la factorización. A este resultado le aplicamos entonces la transformada inversa de Laplace y me quedaría de la siguiente manera: l a la menos 1 de l factor de y igual a s más 2 sobre s menos 1 factor de s al cuadrado más 2s. Sacamos el factor común: s más 2 sobre s menos 1 por s por factor de s más 2, y eso me da 1
sobre S menos 1 por S igual a menos 1 sobre S más 1 sobre S menos 1. Luego aplicamos la propiedad de la linealidad de la transformación inversa de Laplace y el resultado que me da según la tabla vendría siendo 1. Después de aplicar la propiedad de linealidad, el resultado que me daría finalmente sería menos 1 más e a la menos t. Esto de acuerdo a la tabla. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.